este caso Inglaterra, pero como que tenía un gobierno que no permitía acciones en esta naturaleza, aunque eran aliados de Estados Unidos. Porque una cosa es estar aliado de Estados Unidos y una cosa es convertirse en marioneta y servil y títere ante los intereses de Estados Unidos. Y todo ocurre porque ellos entendían, el gobierno español o la CIA norteamericana entendía que en el avión de Evo Morales venía el joven Snowden. Pero el joven Snowden está varado en el aeropuerto de Moscú, y eso lo saben ellos. Yo entiendo que lo que hizo la CIA norteamericana, o que lo que pretendió, fue humillar de una manera indignante al mandatario boliviano Evo Morales. Un abuso, un maltrato, una humillación que repercute en toda América Latina, una humillación y un maltrato a todo el continente, a todos los gobiernos dignos de este continente. Y cuando digo ello me refiero a estos gobiernos de Ecuador, Argentina, Venezuela, Nicaragua, que se enfrentaron ante esta situación y han levantado la dignidad de los pueblos latinoamericanos y han revertido esta acción indignante en favor de los procesos libertarios de América Latina, porque lo que está ocurriendo es un problema de justicia, porque lo que hizo el joven Snowden es un acto de justicia, un acto justiciero, informar al mundo, a la humanidad, las acciones de Estados Unidos de querer controlar la privacidad de los ciudadanos del mundo, lo que las personas escriben en Facebook, en Twitter y en las diversas redes sociales, con una cantidad indeterminada de personas, de soldados dedicados a esta guerra cibernética en contra de la humanidad, en contra de los usuarios de las redes sociales, que suman millones en todo el mundo. Pero espiamos también 38 embajadas de diversos países del mundo, incluyendo sus aliados. Entonces lo que Snowden ha hecho es tapar esta caja de Pandora e informar a todo el mundo en las bajezas a donde ha llegado el gobierno de Estados Unidos en contra no de la opinión pública mundial, sino de la humanidad, de los ciudadanos del mundo. Y esto es algo inaceptable. Y ahora que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Ecuador, Nicaragua, aceptan el asilo, la solicitud de asilo de Snowden, Estados Unidos comienza a hacer amenazas en contra de estos pueblos, mostrando que la fuerza es la que domina el mundo. Y no es posible que vivamos una situación semejante, porque por ante todo lo que debe valer en el mundo es la ley, los tratados internacionales. Pero parece que todos estos mecanismos, la Corte Internacional de la Haya, la ONU, están en manos de las potencias, sobre todo o particularmente de Estados Unidos. Porque por ejemplo el caso de la ONU, donde en reiteradas oportunidades se ha decidido en mayoría, votación mayoritaria, la independencia de Puerto Rico. El veto de Estados Unidos ha sido implacable y decisivo para impedir la independencia de Estados Unidos, de Puerto Rico. De igual modo, en las Naciones Unidas se ha decidido levantar el embargo que tiene Estados Unidos contra Cuba durante 50 años. Sin embargo, el mismo veto de Estados Unidos representa más un país, por la decisión de un solo país, representa más que 100 países. Y eso no es posible. Estamos en un mundo unipolar, dominado por una potencia que pretende
y que está llevando a la práctica una política abusiva contra los pueblos del mundo, una política que parece como si hubiera ganado la guerra, parece como si hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial el eje nazifascista de Mussolini, Hitler y el monarca japonés. No parece que los aliados de las democracias occidentales ganaron ganaron la Segunda Guerra Mundial, porque las acciones de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, son acciones con todo el parentesco a las acciones de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente los ataques a diversos países como Irak, Libia, parecidos a los ataques relámpagos que llevaba a cabo la aviación hitleriana durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces el mundo está ante la presencia de una superpotencia abusadora, una superpotencia irrespetuosa de las leyes internacionales, irrespetuosa de los tratados internacionales, que domina, inclusive domina la ONU, como acabo de decir, pero que también domina la Corte Internacional de la Haya, que no hay forma entonces de que estos mandatarios norteamericanos sean parados por la comunidad política internacional, porque ellos dominan el mundo y se han dado la tarea de que ellos pueden hacer y deshacer en base a su poderío económico, de tal manera que ellos han pretendido y han hecho que países como el nuestro se desarmen. En República Dominicana, el ejército, las Fuerzas Armadas Dominicanas carecen de todo, porque ellos han desarmado y no permiten que el gobierno dominicano compre armamento, compre tanques de guerra, se arme, porque ellos pretenden desarmar la humanidad, no solamente la República Dominicana, desarmar los países del mundo para ellos solamente estar armados ellos. Y es el caso de la bomba atómica. Ellos tienen un arsenal enorme de bombas atómicas. Su aliado pequeñísimo, Israel, es la sexta potencia atómica en el mundo. Entonces, Irán no puede tener bomba atómica, Corea del Norte no puede tener bomba atómica, y Venezuela no puede tener bomba atómica, porque los argumentos de Estados Unidos para invadir a Irak fueron precisamente de que estaba construyendo una bomba atómica, que resultó ser incierto. Pero si hubiera sido cierto que los iraquíes, que Saddam Hussein estaba construyendo la bomba atómica, estaba en su derecho, porque el derecho de la bomba atómica no puede recaer solamente en manos de Estados Unidos y de Israel, un país pequeñísimo, y de otras potencias europeas. No es posible que la situación política del mundo continúe de esa manera. Entonces, Estados Unidos está manejando el mundo a su antojo, y como decía ahorita, es vergonzoso ver cómo algunos países europeos se han arrodillado ante el poderío norteamericano y hacen estrictamente lo que le impone la potencia norteamericana, y un mundo así no es posible. Entonces quien está creando la diferencia ahora mismo, en estos momentos, aparte de algunos países asiáticos, es Latinoamérica, particularmente los países que he mencionado ahorita, gobernados por regímenes progresistas, antiimperialistas, como es el caso de Venezuela. ¿Y qué es lo que está pasando, Johnny? Porque fíjese, Chávez, el comandante Chávez, que se convirtió en un fenómeno con el ALBA, sin embargo, murió antes de tiempo. Un hombre joven murió antes de tiempo. Ya se estaban inventando que estaba regando los Estados Unidos una herbicida para convertirse en cáncer y llevar a esos grandes hombres. Pero más sin embargo vemos que hay un cántico que cantan los cristianos, que no habrá paz en el valle sí o sí. Y el pueblo de Israel, que tú has acabado de mencionar, pueblo más chiquito, todo el tiempo, fíjese, tuvo sus fases de libertad en el siglo XIX. Óyete, y desde el 48, esa guerra entre hermanos, hasta que no haya
no haya terminado esa guerra y que la gente entienda y que hagan entender a la gente. Mira, todo lo que tú has mencionado, sin embargo, te faltó dos hombres de los que gobiernan en la América Latina, que son los hombres que en sí habría que quitarle el sombrero ante vosotros. Sin embargo, no se dice, porque es más fácil el malo es más fácil, es más notorio lo que hacen los malos que lo que hacen los buenos. Mira, tú tienes un hombre que es un vegetal que se llama Mandela, que es un vegetal, es un hombre que ha hecho huella en los países, podríamos decir no en la América Latina, pero ha hecho huella en el mundo. Sus acciones ha hecho que todavía ese hombre vive, y ese hombre es digno de que se le admire. De él se saca muchas cosas, de él se saca un libro y de él se lee bajo de una inspiración. Pero también, ¿qué hablar? Ese otro gran hombre que se llama Mahatma Gandhi, que hay que majar, hay que ver el hombre que venció la guerra de Alemania Occidental solamente con sus acciones. Entonces, usted va a ver que hizo un hombre que en momento dado, como Mandela, que vino y se unió con su enemigo, haciéndole bien a sus enemigos cuando podía aplatarlo, y no pidió esos deseos de aplatarlo, sino lo que hizo fue que unificó, contrario a lo que hacen otros. Se sienten tan grandes cuando lo están persiguiendo por la malaria que hacen, por la derrota, por mantener a un país en zozobra, por habérselo saqueado. Ellos se mandan huyendo y pagan por allá, y allá hablan de otro tema, haciendo creer que ellos están por encima del bien y del mal. Por esto que este paísito rico, poderoso, está así. Ya los delincuentes están desafiando. Mira, el presidente no lo está creyendo, no está prestando atención. Todas esas cosas, ellos están desafiando pie por pie a la Salta Jerarca, porque ellos se sienten identificados, porque ellos son agentes pagados por ellos. Ellos están imitando las cosas que hacen. Entonces le están echando la culpa a los pobres juececitos, que los jueces no deciden. Mire, cuando el expediente viene a llegar en la mano del juez, ya ha sido procesado por los policías, que pertenece al Poder Ejecutivo, y luego después por un fiscal que también pertenece al Poder Ejecutivo. Y de ese expediente llevan el bagazo al tribunal. Porque la prueba la hacen ellos, la investigación aparentemente la hacen ellos y no hacen ninguna investigación. Por esto es que se habla de una justicia, y usted ve que maltratan a los jueces y dicen que los jueces. Podría ser que un juececito en un momento dado, como humano que es, actuar con el ojo y no actuar con la ceguera de la diosa Tem. Ahora, yo considero también que es un abuso lo que hicieron con el presidente Evo Morales, porque imagínese, usted sabe cuál fue la respuesta del piloto cuando se vio acorralado, que le avisaron desde abajo que le estaba impedido aterrizar en Francia y en esos países donde se lo impidieron. Señor presidente, nos han impedido aterrizar y se nos está acabando el combustible. Oiga eso, qué susto, qué cosa más tremenda hicieron pasar a este presidente Evo Morales. Yo creo que es una que supuestamente porque andaba ahí Snowden en el avión donde iba él. Pero venga acá, y ese abuso, hermano, es increíble. Ahí yo vi a Evo Morales diciendo que le está esperando una disculpa de España, de Francia, de todos esos países, y él dice que él quiere saber por qué ellos hicieron eso. Él tiene que saber por qué ellos lo hicieron. Pusieron en juego la vida del presidente Evo Morales de Bolivia. El presidente Morales ha sido muy benigno
con las potencias, con esos países europeos que le hicieron ese acto indigno, y es un acto inclusive de terror, un acto de terror que llevaron a cabo esos países contra la aeronave de Evo Morales. Y digo que es benigno porque no solamente pedir la excusa de esos países, de las autoridades, de estos gobiernos de España, de Francia y de Italia, sino que lo que él debió haber hecho, digo, eso es su decisión, pero entiendo que pudo haber sido más drástico, pudo haber expulsado de su país a los embajadores de España, de Francia y de Italia, porque eso es un acto que eso es lo que merecía, porque ellos pusieron en juego, estos países pusieron en juego la vida del presidente Evo Morales. Estaba mencionando a Mandela, una gran personalidad, premio Nobel de la Paz. Es bueno señalar que Nelson Mandela durante 27 años estuvo preso, y esa cárcel fue apoyada por Estados Unidos, porque el gobierno racista del apartheid que gobernó tantos años en Sudáfrica fue apoyado por Estados Unidos, y los Estados Unidos acusaba a Mandela de ser un terrorista. Hoy es un héroe de Estados Unidos. Por decenas de años Nelson Mandela para Estados Unidos era un terrorista, porque Nelson Mandela fue un luchador por la libertad, un luchador por la liberación de su pueblo de la esclavitud y de la discriminación racial que representaba el apartheid, que con esa lucha iniciada por Mandela y continuada por ese pueblo noble de Sudáfrica, lograron derrotar a las minorías blancas que gobernaron ese país por tantos años y establecer un gobierno de mayoría negra como actualmente está y que fue el ejemplo, siguiendo el ejemplo de Nelson Mandela, porque Estados Unidos se ha dado a la tarea de dividir el mundo en gobiernos del eje del mal y gobiernos del eje del bien, y gobiernos terroristas o que fomentan el terrorismo y gobiernos terroristas. Y en realidad podemos decir aquí que el gobierno más terrorista que hay en el mundo es Estados Unidos de América, porque es el gobierno que mandó la aviación a matar cientos de miles de personas en Irak, miles y miles, decenas de miles de personas en Libia. Está fomentando ahora mismo mercenarios en Siria, que ayer le encontraron un arsenal que podía acabar con Siria entera y con parte de Medio Oriente, con un arsenal químico fomentado por Estados Unidos, que recientemente un barco norteamericano se hundió que le llevaba material bélico a estos terroristas sirios, y no sirios, extranjeros. O sea que es una situación que vive el mundo actualmente. Bueno, Johnny, tú te has votado en el mundo entero, pero ya se nos ha acabado el tiempo, pero nos resta decir algo. Óyete, hay una revolución grande que porque viene por ahí una vaguada convertida en ciclón. Se dice ojo a visor. Master, si usted podía, para despedirnos, mira, esto hay que prestarle atención. La gente que viven en lugares no tan bien, pues debe analizar que esto no es un juego, Entonces eso viene, ojo a visor. Está bien que en el país nosotros no tenemos susto porque tenemos un ciclón que se llama Lionel, que anda en la América Latina y aquí, imagínate, a ver. Pero como amigo televidente, nos resta darle las gracias. Pues será pues hasta mañana, si Dios lo permite, ya que a partir de mañana tengan cuidado al mediodía. Si bien es cierto que Lionel anda, pero ese ciclón viene de arriba. Vale, gracias. Bueno.